Gloria a Dios, bendito Dios que vive. Qué bendición, amados hermanos, hermanas que me están viendo, donde quiera que me están viendo. Una bendición más de estar en este lugar, estar en su hogar donde se encuentran, en su teléfono, no sé de dónde me va a visualizar. Pero sentimos muy agradecidos con Dios, una oportunidad más de compartir la poderosa palabra de Dios, el que nos da vida. Es la palabra que da vida. Y hoy vamos a hablar una porción de la palabra muy poderosa. Yo sé que te va a bendecir. Quizás, lo que estás pasando, quizás estás alejado del Padre, quizás ya no tienes esa paz. Pero hoy te voy a hablar de un Dios de que te sigue esperando en el lugar que lo dejaste. Hoy vamos a leer en San Lucas capítulo 15, su versículo 11. Lo vamos a leerlo en el nombre de Jesús y nos dice así las letras. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Al menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me correspondes, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándose el hijo menor sus bienes, y se fue lejos de una provincia apartada de ahí, despreció sus bienes viviendo perdidamente. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que un hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. Uno de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Ahora damos cuenta de que Dios nos empezó a hablar por parábola, porque Jesús empezó a hablar de las parábolas tras parábolas a los discípulos para que nosotros entendamos cómo es Dios. Y dice la palabra de Dios que aquí el Padre es Dios y los hijos somos nosotros. Y dice la palabra de Dios que ese hijo abandonó el hogar. No muchos días después perdió todo lo que tenía en su casa. Y dice la palabra de Dios de que pidió al Padre: dame lo que me corresponde. Ahora te voy a decir una palabra muy poderosa. Muchas veces nosotros nos alejamos del Padre por ciertas circunstancias, por el trabajo. Ya ni podemos orar, ni podemos congregarnos. Pero lo feo y lo horrible es que cortamos nuestra relación con Dios. Porque si yo corto la relación con Dios que tengo, me voy a sentir alejado del Padre. Y muchas veces que el ser humano, aunque va a la iglesia, pero no se conecta con el Padre. No se conecta con el Dios viviente, con el Dios que nos da esa fuerza. Cada día no se conecta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, las cosas que nos separa de Dios es las cosas lo que nos ofrece el mundo. Muchas personas tienen tiempo ir a un parque, muchas personas tienen un tiempo ir al cine, muchas personas tienen tiempo hacer cualquier cosa, ir a pasear, pero se descuida de la conexión con Dios. Por eso hoy vengo a decirte que es tiempo que te conectas con el Padre. El Padre te sigue esperando en el lugar que dejaste. Aquí en ese hijo damos cuenta que salió de la casa, despreció todo lo que tenía. Pensamos que nosotros escapar del Padre, voy a satisfacer todas mis necesidades sin el Padre. Estamos equivocados porque no podemos satisfacer lo que sentimos por dentro solamente en el Padre. Es el Padre que nos da lo que necesitamos por dentro. No podemos nosotros decirnos que yo puedo sacar lo que siento. Por ejemplo, si sientes algo dentro de ti,
Muchas veces nos refugiamos en ciertas cosas, pero hoy es el día que el Padre nos dice que es tiempo que te conectas conmigo. ¿Cómo es conectar con Dios? Tener una relación con Dios, tener una conversión con Dios, hablar con el Padre. Y muchas veces nosotros, como ese hijo que ya vamos a ir, muchas veces nosotros pensamos que todo lo que tenemos, lo tenemos todo. Y ese no es cierto, porque si tenemos al Padre que es Jesús, lo tenemos todo, todo. Porque si Jesús está en el centro de nuestras vidas, pues es Jesús el dueño de todas las cosas. Y aquí damos cuenta de que Dios ama a esos dos hijos. Y dice que no muchos días después, José le dio todo lo que el hijo lo pidió, lo dio todo. Pero no muchos días después que el hijo despreció todo lo que el padre le había dado. No sé qué situación te encuentras, pero dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14, en San Lucas 15:14, nos dice así: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquellas provincias y comenzó a faltarle. ¿Sabe? Nosotros recordamos de Dios cuando me falta algo dentro de mí. Puedo ir al parque, me siento miserable porque me falta algo. Puedo ir al cine, me siento desesperado dentro de mí porque me falta algo. Bendito Dios que vive. Siento a Dios en este lugar. Y donde me estás viendo, Dios está presente. Donde quiera que voy, no siento esa paz porque me falta algo aquí dentro de mí que es Jesús. Y ese hombre comenzó a faltarle todo lo que cuando estaba con el Padre tenía todo, pero cuando se separó del Padre, le faltaba lo que el Padre lo había dado. Y muchas veces nosotros, aunque nos vamos a las iglesias, pero nos falta algo que va a estar conmigo en mi casa, que va a estar conmigo en el trabajo, que va a estar conmigo en el camino. Muchas veces de que el ser humano se separa de Dios por cierta circunstancia. Dios es poderoso y Dios es bueno. Pensamos nosotros escapar del Padre, podemos vivir independientemente y no podemos. Escapar del Padre es algo triste porque abandonamos el hogar donde tenemos. Y dice así la palabra de Dios: ahí cuando nosotros nos falta algo, ahí vamos a recordar del Padre que tenemos, que Él es bueno. Y hoy es el día que vuelvas con el Padre. Quizás te encuentras desesperado, te sientes con una depresión. Yo no sé qué situación te encuentras, pero lo que sé, Dios es poderoso y Dios es bueno. Es tiempo que vuelvas a conectar con Dios, que vuelvas a tener una relación con Dios. Dice la palabra de Dios y sigue diciendo, nos dice así en el versículo 18, dice así: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no somos dignos de ser hijos de Dios, pero por gracias somos salvos. Ahora, Dios, lo que te está diciendo Dios ahorita es tiempo que vuelvas a buscarme como lo hacías antes. ¿Recuerdas que buscabas a Dios antes y como no lo estás haciendo como antes estabas haciendo? Hoy es el día que le dices al Señor: Señor, quiero buscarte como lo hacía antes, pero búscalo de corazón. Dios nunca no te desprecias. Dios nunca no te juzgas. Puede que el hombre te juzgue en la situación que encuentras,
que te encuentras, pero Dios nunca no te juzga. Dios te sigue esperando en el lugar que dejaste. Porque muchas veces nosotros dejamos de orar, dejamos de meditar la palabra, dejamos de congregarnos, y lo peor de todo es que dejamos de conectar con Dios, y la verdad tomamos decisiones independientemente tomamos decisiones. Y el Padre, como Él nos ama tanto, aunque Él teniendo poder sobre nosotros, pero Él respeta tus decisiones. Entonces Dios nos está diciendo ahora de que es tiempo que nosotros volvamos en el tiempo que estuvimos antes. Si tú, mi amado hermano, que tú conociste a Dios antes, oraba antes, tenía una devocional con Dios antes, pero ahora no lo estás haciendo, ahora estás haciendo otras cosas, es tiempo que vuelvas. Es tiempo que vuelvas en lo que estabas antes, que lo que hacías con Dios antes, porque damos cuenta hoy el día el ser humano se separa del amor de Dios, ya no siente el amor de Dios, ya no tiene amor hacia Dios, porque nos olvidamos del principio. Dice la palabra de Dios que en Proverbios capítulo 1, su versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es temor hacia Jehová, pero más los necios desprecian la sabiduría de Jehová. Ahora, el temor que tenemos hacia Dios, el temor es basado en el amor, porque si Dios nos amó, es que yo respeto a Él como es Él. Entonces muchas veces nosotros no lo estamos haciendo eso. Entonces, hermanos, es tiempo que vuelvas como ese hijo que volvió y dijo: me levantaré. No te sientes débil, no te sientes que ya no hay esperanzas. Hay una esperanza. Jesús te está esperando en el lugar que lo dejaste. Él está ahí. Vuelva con Él. Él te está esperando y siga buscando. Si lo estás haciendo, qué bendición de Dios. Donde quiera que tú me estás viendo, recuerda, Dios es bueno. Y recordemos, en los tiempos muy difíciles, Dios es bueno. Aunque nos pareciera que hay muchas circunstancias en la vida, pero todo obra para bien. Todo obra para bien, porque a veces Dios nos pone dificultades, nos pone barrera para que nosotros volvamos en el lugar que lo dejamos a Él. Como ese hijo, el Padre le dio todo, pero lo despreció todo lo que tenía, lo malgastó. Ahora cuando empezó a faltarle, se recordó de su Padre, que su Padre es bueno. Ahora cuando él fue a su Padre, que es la segunda parte, primeramente Dios, si Dios nos permite, vamos a compartir la segunda parte con ustedes. No puedo hablar, no puedo grabar mucho, pero sabemos de lo que Dios hace con nosotros. Dios es tan maravilloso. No entendemos sus planes, pero Dios tiene un plan a cada uno de nosotros. Así que, mi amado hermano, donde tú me estás viendo, recuerda que es tiempo que vuelvas a Dios en el lugar que dejaste. Quizás tocas un instrumento, no sé lo que tocas en las cosas de Dios, no sé lo que estás haciendo en la obra de Dios, pero recuerda, examina a ti mismo, ¿qué hay dentro de ti? ¿Estás lleno del amor de Dios o estás vacío? Si estás vacío, un consejo te doy: comienza a tener una relación con Dios. Todos los cristianos deberíamos serlo, pero no todos lo hacen, y no todos están llenos de gozo, de amor de Dios, sino que muchas veces de apariencia, aunque tú ves, ando como un saco, pero si me siento vacío por dentro, ¿para qué pongo ese saco? Ahora por eso nosotros nos damos cuenta de que hoy en estos tiempos muchas personas andan con un saco, andan con un buen traje, pero la pregunta es: ¿qué hay de esa persona? Ese es lo más importante, mi amado hermano, que es tiempo que examines a ti mismo, cómo te encuentras, cómo está tu relación con Dios. Dios ama tanto el ser humano, pero lo que Dios no ama es el pecado.
Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Es decir, Dios te ama, que eres pecador, pero Dios no ama el pecado, porque Dios es santo. Cuando Él llega a tu vida, te va a limpiar y te va a purificar. Por eso nos enseña la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Vuelve a casa. Dios te está esperando. Donde quiera que tú estés, Dios te está esperando. Dios está a la puerta y es tiempo que te vuelvas. Una bendición parte de Dios para mí, que compartí esa porción de la palabra de Dios. Y donde me estás viendo, bendiciones. Sería una próxima, si Dios lo permite. Y si no, nos vemos con el Señor. Bendiciones.